están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hablemos aquí en confianza. Nos da mucho gusto volverlos a ver y esperemos que todas estas cápsulas estén siendo de bendición y de ayuda a tu vida. El día de hoy, bueno, traemos un nuevo tema, estamos muy contentas, muy felices, Wendy y yo, pues de presentar este nuevo tema, como les hemos venido platicando en cápsulas pasadas. Hablar de todo esto nos edifica también a nosotras, nos ayuda porque son temas que a veces dejamos pasar por alto. Sí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el perdón. Así es. ¿Algo que quieras? Sí, hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes, saludarles. Y como dice Vero, cada tema nos enseña. Estamos aprendiendo mutuamente y es un placer ser portadoras de lo que Dios quiere enseñar a tu vida. Así es. Y bueno, sin más vamos a comenzar porque este tema, Wendy, cuando tú y yo platicábamos sobre el tema, el perdón, yo creo que como todos llega a tu vida y piensas qué es el perdón. Y bueno, buscábamos en el diccionario y el perdón es simplemente la acción y el resultado de perdonar. Sí. No hay más. La Real Academia Española, ya ves que luego te da definiciones bien profundas. Así es, y pues Sí. como esta es así, el resultado de perdonar. Sin embargo, yo buscaba en cuanto el perdón en la Biblia también habla que el perdón es una obediencia. Sí. Si lo aterrizamos en esto. Pero bueno, hablando en esto dice, perdonar, puedes perdonar muchas cosas. Una de ellas es la ofensa, Sí. que es muy común en la sociedad, es muy común hoy en día el insulto que tú puedes realizar o que pueden realizar contra tu persona. Una pena que se traduce en una cadena perpetua, algo que tú estás pagando por algún delito que hayas hecho o alguna acción mala que hayas realizado, y una deuda económica. Esto es lo que nos dice que es el perdón. Y también se usa como una disculpa general. Normalmente tendemos a tener reacciones o a hacer cosas y bueno, te das cuenta que la regaste y dices, discúlpame. Ajá. ¿no? O perdón. O perdón. Sí. ¿no? Sin embargo, esto va más allá. Investigando sobre el perdón y pensando en esto, Wendy, y pensando en nuestro día a día, el perdón va más allá solamente de la ofensa o del insulto o de la agresión. Muchas veces pueden ser ofensas pequeñas. Sí. Cuando pensamos en las ofensas pequeñas pueden ser una mala palabra, un empujón, inclusive un mal gesto que a veces tendemos a recibir o a hacer. Sí. Sin embargo, pensamos que por ser una ofensa pequeña, pues no pasa nada, no pasa nada. Y realmente sí pasa. Y hablando de pequeñas a grandes, bueno, finalmente yo creo que las grandes, de acuerdo a cada persona, vamos a catalogar. Para mí una ofensa grande puede ser a lo mejor agresión física. Sin embargo, esto pues va clasificado. Sí. Y otro punto importante que yo pensaba sobre el perdón, Wendy, es muchas veces tendemos a creer que solamente cuando tú eres ofendido dices, ¿por qué voy a pedir disculpas? Claro. ¿No? O sea, cuando pensaba en esto, muchas veces somos ofendidos y nosotros decimos, ¿pero yo por qué? Yo no hice nada. Sí. Que la persona que me ofendió, que me insultó, que me dijo que venga y me diga, perdóname, ¿no? Sí. Sin embargo, no nos damos cuenta que el que nosotros guardemos esto en nuestros corazones genera una raíz. Sí. Y es por esto la importancia de hablar sobre el perdón. Algo que quiero recalcar y que quiero notar antes de entrar bien a todo este tema del perdón es la falta de perdón nos causa varias cosas, entre ellas, y muy importante, enojo, tristeza, amargura y desgaste emocional. Fíjate que yo escuchaba, y sí es cierto, cuando tú eres ofendida, tiendes a crear cosas hasta en tu cabeza. Sí. Me dijo, me insultó. Sí. Cuando lo vea le voy a decir, es que no me pareció esto y no me gustó y no me gustó. Eso ya está generando una raíz en tu corazón. Sí. Y sin embargo, cuando tú vas y dices, aunque yo fui el ofendido, yo voy y le voy a decir, perdóname y te perdono, eres libre. Claro. Creo que por eso es muy importante recalcar esta parte del por qué perdón, por qué perdonar y por qué pedir perdón. Sí, fíjate que es bien interesante todo lo que mencionas, Vero,
el perdón debiera ser parte de un estilo de vida. Yo creo que, bien lo mencionabas, todos en algún momento hemos sido ofendidos, señalados, insultados, a lo mejor sentenciados, o hemos quedado a deber algo. Aquí habla también de una deuda económica, pero los hijos de Dios, en este sentido del perdón, debemos ir formando un carácter, un estilo de vida, una madurez, ¿no? Mi esposo tiene un tema de maduros e inofendibles, y a mí me encanta este concepto, no el tema, sino este concepto y el practicarlo, porque debe llegar a nosotros esa madurez de poder decir, bueno, me ofendieron, y lo que tú decías, yo voy a dar el primer paso, no es en virtud de que lo merezcan, o no estoy esperando a que vengan y se disculpen, yo doy ese perdón. Y bueno, pues hablando de ello, queremos hablar también de que el perdón tiene algunos sinónimos, porque el diccionario no nos aclara mucho, pero el sinónimos nos dan como más, nos arrojan más luz. Una de ellas es indulto, amnistía, absolución, gracia y clemencia. Fíjate que la palabra que a mí más me impacta de estas es gracia. Y la gracia es recibir un favor inmerecido. O sea, no es porque lo merezcan. Porque a veces podemos decir eso, bueno, yo quisiera perdonar a fulano, a sutano, pero no se lo merece. No es porque se lo merezca, es un favor inmerecido. Y quiero compartir con ustedes una cita que está en Marcos capítulo 11, versos 25 y 26, y dice así: y cuando estéis orando, perdonad, recuerden si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Y qué interesante, Vero, lo que mencionabas, a veces queremos sí que nos perdonen, o merecer nosotros ese perdón, o nos justificamos, pero la realidad es que si yo no perdono, delante de Dios no alcanzo ese perdón. Entonces, para poder recibir necesitamos estar bien atentos a poder dar lo que es el perdón. Y algo bien interesante, Vero, es que el perdón influye en dos sentidos. En toda relación existe un ofensor y un ofendido. Correcto. Entonces, el perdón influye doble. El perdón va a beneficiar tanto al ofensor, porque lo libera del sentido de culpa. Llega el momento en el que el ofensor dice, la regué. Y puede cargar esa culpa años, Vero, años. Y al ofendido lo libera en el sentido del rencor. Suelta ese rencor que, bien decías, es una raíz. Puede ser algo bien sencillo, el problema es que al ser una raíz, crece, echa más raíces, se anida, se arraiga, y el problema es quitarlo. Entonces, es bien importante el conocer acerca de esto del perdón. Algo bien importante, una frase que a mí me gustaría que quedara en su mente y en su corazón. Es importante saber perdonar, sí, y muy importante también saber pedir perdón. Correcto. Muy importante lo que dices, Wendy. De hecho, ahorita que decías sobre el perdón de darlo, yo he aprendido y he escuchado, porque obviamente recalcamos, todos hemos pasado por esto. O sea, yo he ofendido a ciertas personas, o incluso a nuestros seres más allegados los tendemos a lastimar, claro, con una palabra, con un gesto, con una mueca, con una mala actitud, ¿no? Y sin embargo, cuando uno reconoce que la ha regado, no es la emoción de decir, híjole, ya la regué, ¿no? No, escuchaba que el perdonar, más que un sentimiento, es una acción. Tienes Así que ir y pedir perdón con todo tu ser, toda tu persona, todo tú, sin decir nada más, ching, ya la regué, ¿no? Sino consciente de que sí la regaste, de que pues tienes que pedir perdón, ¿no? Y también, como bien dices, no nada más es darlo, sino saberlo recibir también, y saber darlo. Porque muchas veces, y es algo que es cierto, decimos, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Le pegas a alguien si quieres, ay, discúlpame, ¿no? Sí. Y a lo mejor es una disculpa al aire. Sí, pero superficial. Exacto, superficial.
Sin embargo, el perdón tiene que ir más allá de las emociones, ¿no? O de la obediencia nada más en sí, sino de saber que le estamos regando o que tenemos que perdonar solamente por el hecho de ser libres. Fíjate, déjame hacer una aportación, no lo traía aquí en mis notas, pero viene a mi memoria, ¿no? Estoy pensando en la importancia del arrepentimiento. Mira, arrepentirse es darle la vuelta al rumbo que llevabas. El perdón implica que de la persona que estaba, bueno, de ambas partes, del ofendido y del ofensor, dar un giro completo y decir, voy a soltar eso, o sea, ya lo voy a dejar, de plano lo voy a dejar atrás. No acercarme, no alejarme tantito, no. De plano lo dejo atrás y prosigo para que entonces esto se cumpla, pero como tú decías, no nada más superficialmente, sí, te perdono, ahí no pasa nada, y ahí sigue la ofensa, la herida. Y bueno, mencionarles, ¿por qué estamos hablando del perdón? Recuerden que en cápsulas pasadas hablamos acerca de la autoestima, de la baja autoestima, de la alta autoestima, cuando hay personas que podemos tener malos conceptos. Hablamos también de las heridas emocionales, las heridas en el alma, y todo esto viene a dar vueltas con un mismo centro que es la falta de perdón. Por ello la importancia de que entendamos qué es el perdón, cómo llevarlo a cabo, hasta dónde, como tú mencionabas, Vero, hasta dónde puede afectar la falta de perdón. Mencionabas incluso enfermedades. Sí. Entonces es importantísimo. Perdón. Fíjate, ahorita que estás diciendo, sí, o sea, la importancia de haber empezado con esta parte del perdón y el por qué es importante, sí. No nada más que si a ti te ofendieron, perdón, si tú ofendiste, tú vayas y pidas perdón, ¿no? Si tú fuiste la ofendida o el ofendido o quien recibió la agresión, más allá de esperar el perdón de la otra persona, es tú misma ir y pedir perdón, porque el que se está liberando eres tú. Claro. Porque sí, efectivamente, o sea, trae enojo, trae cansancio, trae enfermedades y está demostrado inclusive en estudios, o sea, no es algo que creemos o que creamos, entonces está demostrado que hay enfermedades causadas por estas raíces. Y ahorita que comentas todo esto, fíjate, en Efesios 4:31 y 32, se los voy a leer, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál importante es que nos perdonemos? Claro. Que nos perdonemos para evitar todo esto, ¿no? Sí. Es muy cierto que, y no sé si te ha pasado, Wendy, te agreden y pasas como por todas las etapas. Te agreden y te enojas, después lloras, después quieres ahorcar a la persona, pero y al final entiendes y dices, bueno, tengo que perdonar. Entonces es importante esta parte. Sí, ¿no? Sí es cierto, definitivo. Siguiendo con el perdón y sus raíces, dice, buscamos, el perdón se divide en dos, que viene de la etimología latín y es perdonare, que significa dar completamente, olvidar o pasar una falta o librar una deuda. Sí. En sí, perdonare es dar. Dar. Entonces, si nosotros queremos traducir esta palabra, estamos dando. Sí. Y el prefijo donar es regalar. Sí. Tú estás regalando, otorgando o dejando pasar esa falta. Por eso es perdonar. Que yo pensaba cuando estábamos en este tema y cuando estaba leyendo esta parte de la etimología del perdón, hoy en día mucha gente dice, perdónalo, no pasa nada, ¿no? A veces tendemos a bajar o a creer que el decir ya, ahí queda, ¿no? Si no es como ir un poquito más a la raíz. O la otra es las personas que dicen, ay, sí perdono, pero no olvido. Sí, sí. ¿No? Y creo yo que el tener este concepto mal en nuestros corazones e incluso en nuestra cabeza, no estamos perdonando realmente y seguimos teniendo esa raíz en nuestros corazones. Sí, fíjate que a mí me sorprendió mucho el entender la palabra. Dice que es en totalidad. Total. Porque a veces queremos perdonar en abonos.
¿no? Y como que crees que vas perdonando tantito. Ahí yo creo que las relaciones más frustradas, más dañadas, más lastimadas son las maritales. Sí. Yo creo que los esposos seguido nos ofendemos y corremos un riesgo. Uno, acostumbrarnos, ay sí, no pasa nada, le damos vuelta a la página, pero eso está minando. Y a la larga el matrimonio se ve deteriorado. Entonces, perdonar implica que sea total, no en abonos, no de a poquito. Y donar, pues bien lo decías, regalar, ¿verdad? Regálalo totalmente. Tú te mereces el perdón. Muy bien, Wendy. Bueno, para terminar con esto, bueno, un ejemplo que les queremos compartir bíblico es sobre David. Sí. David, bueno, muchos que a lo mejor conozcan la historia saben que David cometió pecado. Para los que no y nos están escuchando, les platico muy rápido y brevemente. David fue un guerrero y finalmente él era muy agraciado delante de los ojos de Dios. Uh-huh. Pero dentro de todo esto él cometió un pecado, fue adulterio y todo esto él lo guardó en su corazón. Aparte de adulterar, mandó a matar. Entonces, él guardó todo esto. Sí. A nadie se lo dijo, a nadie se lo confesó. Inclusive yo he llegado a creer que él pensaba que Dios no se había dado cuenta hasta que lo reconoció. Hasta que reconoció que realmente había pecado, que realmente había hecho un mal y que por supuesto que Dios lo había visto, lo sabía y estaba claro ese pecado delante de Dios. Cuando David reconoce esto, y les voy a pedir quien lo pueda leer más adelante, en el Salmo 51, en el versículo 6, él reconoce y dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David, cuando sintió toda esta angustia, cuando sintió que el peso del pecado era grande, él tuvo angustia, tuvo dolor, tuvo cansancio, pero una vez que reconoció, o una vez que se dio cuenta de todo esto, reconoce. Reconoce que ha faltado, reconoce que ha hecho daño, reconoce que le ha faltado perdón hacia los demás y perdón hacia él mismo. Claro. Fíjate qué interesante, el perdón va relacionado con la verdad. No podemos pretender perdonar algo que nosotros mismos estamos ocultando. A veces nos negamos a decir, no, pasó esto. A veces la gente que nos conoce dice, oye, ¿estás bien? Mira, es que hizo este comentario. Ay, no pasa nada. El decir no pasa nada no nos ayuda, para nada. Necesitamos reconocer, desechar de nuestra vida el autoengaño y dejar que la verdad salga a la luz. La verdad puede ser dolorosa y puede ser vergonzosa, como en el caso de David. En el caso de David, lo más fácil era decir, no pasa nada y aquí le sigo, aunque en el fondo él sabía lo que había sucedido. Así es que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este tema del perdón. Mencionarte que es un buen tiempo para que hagas un análisis personal y digas, bueno, ¿en qué áreas me he engañado yo solo? ¿Qué áreas he querido ocultar con otras cosas? A veces queremos aparentar con tal de que no se note la falla que tuvimos, el pecado que cometimos, la ofensa que hicimos, y queremos edificar columnas, baluartes y demás para que aparente que todo está bien. Necesitas escudriñar en tu corazón y dejar que Dios sane esa área en tu vida. Así es que, bueno, mencionarte que es solo una introducción acerca del perdón y sabemos que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Deja que trabaje en ti. Bueno, como tú sabes, porque siempre hay temas que debes saber, hablemos aquí en confianza.